Buenas noches, mi nombre es Claudia Chirinos y estoy muy complacida de darles la bienvenida a nuestro webinar Calidad de Datos. Tenemos gente conectada de diferentes partes de Latinoamérica, lo cual nos complace mucho. Hemos preparado este webinar con el tema de calidad de datos porque es fundamental para la toma de decisiones en base a información de calidad y fiable. Esta noche nos acompaña nuestro presidente, Iván Herrero, quien es CDO en el grupo Intercorp, y como ponente está Luis Martínez, de D&D Datametrics, quien tiene una experiencia de más de 25 años en empresas que nos brindan soluciones en temas de calidad de datos y nos va a compartir algunos conceptos y sobre todo muchos casos de uso. Les doy la bienvenida y les agradezco por su presencia a ambos y le doy pase a Iván para que nos dé unas palabras. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos los que estáis conectados y nos acompañáis para, bueno, compartir con nosotros este momento de intercambio de experiencias, de aprendizajes con Luis Martínez de D&D, que amablemente nos acompaña. Gracias, Luis, por acompañarnos. Nada, a vosotros. Y bueno, la idea es que aprovechéis este espacio que desde CDO Latam hemos creado junto a D&D para hablar hoy de calidad de datos, la importancia de la calidad de los datos y cómo eso afecta a nuestros negocios. Dentro del plan de iniciativas que nosotros tenemos en CDO Latam como parte de nuestro propósito de seguir impulsando el uso estratégico de los datos y la analítica en América Latina. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas y espero que lo disfrutéis. Por favor, no dudéis en dejarnos vuestras preguntas porque al final de la ponencia de Luis vamos a tener un espacio para poder intercambiar algunas preguntas. Así que por favor, irnos dejando ahí vuestras inquietudes o vuestros comentarios y los retomaremos al final para consultarle a Luis con más detalle sobre este tema en específico de la calidad de los datos. Y ahora sí, con esto, Luis, todo tuyo. Muchas gracias, Iván. Bueno, agradeceros, Iván, Claudia, por la invitación a este evento. Siempre encantado de acompañaros. Daros las buenas noches a todos. La verdad que impresiona, aunque no se os vea, saber que hay tanta gente al otro lado y de tantos países. Es todo un placer tener esta audiencia. Y bueno, pues como adelantaba Iván, pues la idea de esta noche es hablaros, contaros mi humilde experiencia de más de 20 años en el mundo de la calidad de los datos, ¿no? Perdonadme si algunas de las cosas que cuenten pues son muy obvias y son conocidas, pero bueno, sí que prefiero utilizar explicar un poco las cosas pues porque igual todo el mundo no tiene la misma base sobre este tema, ¿no? Porque, bueno, realmente primero quería contar un poco de qué hablamos cuando hablamos de calidad en general, ¿no? Si buscamos en un diccionario el término calidad, pues se define como la propiedad o el conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Esto es importante, hablamos de valor, ¿no? Entonces, como veis, el término calidad es un concepto que está asociado al valor de un bien o un objeto, ¿no?, sobre el que se aplica. Es decir, a mayor calidad, mayor valor. El concepto de calidad es un concepto también ligado muchas veces al trabajo especializado, al trabajo artesanal, ¿no? Siempre valoramos como algo de más calidad lo que ha hecho alguien manualmente frente al trabajo en cadena, ¿no?, trabajo un poco más masivo. También el concepto de calidad está muy ligado a otros factores, como la apariencia del producto, la marca muchas veces es muy relevante, ¿no? Nos confiamos mucho en una marca y la asociamos con la calidad, o incluso en ocasiones al servicio que lleva asociado. Si ya hablamos de calidad de los datos, vemos, si nos volvemos a la definición inicial que os comentaba, vemos que lo que estamos haciendo al aplicar calidad a los datos es actuar directamente sobre las propiedades de esos datos, mejorándolos y aumentando su valor. Es decir, cuando aplicamos calidad a los datos, lo que estamos haciendo es aumentar el valor que estos datos tienen. Bien, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de calidad de datos? Haciendo un poco de historia,
como decía, pues llevo bastante tiempo en este mundo de la calidad de los datos. Es un término relativamente reciente, tiene poco más de 25 años. Pero es un término muy maduro porque antes de hablar de calidad de datos hablábamos de otros conceptos similares como la normalización de datos, estandarización de datos, limpieza de datos. Quizá el concepto de calidad de datos, del inglés de data quality, pues como digo, es un concepto un poco más reciente, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con las definiciones, ¿cómo podemos definir la calidad de los datos? Pues la verdad que buscando, pues encuentras que hay diferentes definiciones, ¿no? Hay una definición un poco filosófica que dice que la calidad de los datos es el grado con que los datos reflejan exactamente el mundo real que representan. O sea, como muy filosófico, ¿no? Tratar de decir que el dato pues, refleja ese mundo real. Hay una un poco más realista, que dice que la calidad de los datos es el grado con que los datos permiten satisfacer los objetivos de la empresa de forma eficaz y eficiente. Aquí ya vemos que se acerca un poco más al mundo en el que vivimos todos nosotros, en el mundo de la empresa, ¿no? Pero a mí me gusta especialmente una definición quizá un tanto más exhaustiva, que dice que la calidad de los datos es el arte, otros dicen la ciencia, de mantener la información de las organizaciones completa, precisa, consistente, actualizada, única y, lo más importante, válida para el fin para el que se creó. Unos datos que al final no nos sean útiles, da igual que tengan calidad o no. Si no sacamos partido de ellos, pues no tiene sentido. Entonces, bueno, pues ahí dejo un poco esas definiciones, cada uno que se quede con la que crea que está más cercana a sí mismo, que todas son válidas. El concepto de calidad de datos es un concepto que se convierte en fundamental hoy en día en los procesos de negocio. No se puede entender un negocio sin tener en cuenta esta parte de los datos. Los datos están en constante circulación en casi cualquier proceso de negocio. Se han convertido además los datos en uno de los principales activos de muchas compañías. Cada vez se generan más datos y esos datos, si generan valor para la compañía, pues es un activo de suma importancia. Además, los datos de mala calidad nos suponen costes en tiempo, en dinero y, lo que es peor casi, en toma de decisiones erróneas. No hay nada peor que tomar decisiones en base a datos que no tienen calidad. La calidad de los datos tiene una importancia innegable en la competitividad de las empresas. Empresas que aplican este tipo de procesos se vuelven más competitivas. Simplemente porque ya el punto anterior estamos hablando de que reduce costes. Al reducir costes, tú puedes ser más competitivo con tus propios clientes aplicando esas mejoras en costes a tu propio producto. Además, es un concepto que está tomando una relevancia en los últimos tiempos brutal, ¿no? Tanto desde sectores públicos como privados. Se están generando comunidades y grupos, tanto físicos como virtuales, hablando de calidad de datos. Prueba de ello es el propio CDO Latam, ¿no? que hoy está tratando este tema. Incluso pues hay ya expertos en la materia, hay ya profesionales que van divulgando un poco todas estas ventajas que tiene el aplicar calidad de datos. Y si pensamos también, y ahora que hemos sufrido diferentes crisis consecutivas, ¿no? Sanitarias, sociales, en Europa incluso con guerras que al final acaban afectando a todos y son crisis, casi el concepto de calidad de datos toma más relevancia y más importancia en estos periodos de crisis. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un periodo de bonanza, hay dinero para hacer cosas sin prestar atención a tomar decisiones en base a los datos. Pero cuando estamos en un momento de crisis, es más importante que nunca analizar lo que tenemos para centrar muy bien las decisiones que tomamos y mejorarlas lo máximo posible. Cuando todo es bonanza, cuando hay dinero, cuando hay... Pues bueno, pues igual, oye, puedo tratar de hacer movimientos masivos sin fijarme mucho en lo que hago, porque bueno, al final hay recursos, pero cuando esos recursos faltan es cuando se vuelve muy importante tomar decisiones muy, muy centradas y muy concretas. ¿Qué problemas nos ocasiona el tener una baja calidad de los datos? Pues bueno, pues no son todos, pero por resumir algunos, nos encontramos básicamente pues, con información inválida o incompleta. La comunicación con nuestros clientes se convierte en deficiente y poco personalizada. No podemos tener una visión única de clientes.
ocasiones decimos, tengo 1 millón de clientes. No. Y si analizas, en el fondo tienen 900.000 y hay 100.000 que están duplicados. No llegamos a ello, no tenemos esa visión única de clientes, lo que encima nos hace que conocemos peor a nuestro cliente. Tenemos información que es inexacta para los procesos de analítica de datos, lo que veíamos antes. Si tomamos decisiones en base a datos y esos datos son de baja calidad, pues eso nos va a traer problemas. Tenemos un escaso conocimiento del cliente y de su entorno. Vamos a tener problemas con envíos a domicilio. Hoy en día todos los procesos de e-commerce son nuestro día a día y bueno, pues con datos de baja calidad pues vamos a tener también problemas a la hora de hacer estos envíos. Vamos a tener excesivos recursos dedicados a la gestión de datos, lo cual más costes. Podemos tener incluso riesgo de incumplimiento de normativas. Hay muchas normativas cada vez más que se basan y que exigen calidad de datos. Y luego también muy importante, no tenemos control de entrada de datos fraudulentos. Como no tenemos medidas que controlen la calidad de los datos, cualquier dato puede entrar. Con lo cual, pues hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué es recomendable invertir en calidad de datos? Porque muchos de estos problemas se van a ir viendo solucionados, ¿no? Vamos a pasar a tener información útil, de verdad, para la compañía y veraz. Vamos a mejorar la imagen de la empresa. Vamos a tener una visión unificada de clientes. Vamos a conseguir hacer análisis eficientes de los datos. Tomaremos, por tanto, decisiones mucho más correctas. Optimizaremos las entregas postales. Reduciremos costes. Cumpliremos con la legislación vigente o incluso podremos prevenir fraude. Es por estas razones y por muchas más por las que es muy aconsejable invertir en calidad. La calidad de los datos, bajo mi punto de vista, se basa en 4 pilares fundamentales. Por un lado, hay una primera fase de normalización de los datos. ¿Qué es esto? Es normalización, lo que veíamos antes, limpieza de datos, data cleaning, como queramos llamarlo. Básicamente, consiste en limpiar, estandarizar y corregir los datos de los clientes para que aporten más valor al negocio. ¿Cuántas veces nos encontramos con datos que no están parseados, direcciones que no están campificadas o nombres que traen toda la información junta? Con diferentes formas de escribir los mismos conceptos, las mismas palabras, aparecen reflejadas de distinta forma. Sin una homogenización, sin una validación de esos datos. Entonces, el primer pilar fundamental es el dato que ya tengo, limpiarlo, estandarizarlo, homogenizarlo, corregirlo, etcétera, para que nos aporte ese valor que todos esperamos en nuestros negocios. Cuando el dato está normalizado, un paso muy importante es la deduplicación, la identificación de aquellos registros que están duplicados en la base de datos, aunque no sean idénticos. Ahí está el potencial de las herramientas de Data Quality, que tienen la capacidad de buscar esos registros duplicados pues buscando con técnicas de parecido, ¿no? Con esto vamos a conseguir tener una visión unificada de los clientes, el famoso Golden Record, ¿no? El registro único sobre el que actuar. Con los datos limpios y sin duplicados, también es muy importante hacer una labor de validación. Hay datos que son susceptibles de ser validados, que existe sobre todo en la parte que tiene que ver con la contactabilidad. Validar que un email o un teléfono pues existen y hay alguien detrás. Pues hay herramientas que permiten hacer esto. O incluso en ocasiones pues con los documentos de identidad, por ejemplo, también nos encontramos herramientas que nos permiten confirmar que sea un email válido. Y por último, una vez que hemos hecho todo esto y tenemos esta información limpia, muy importante el enriquecimiento y la analítica. Enriquecimiento supone darle al cliente información que no tiene. Imaginemos información que permita geoposicionar y geolocalizar a nuestro cliente y poder representarlo en un mapa y ver cómo interactúa pues, con el resto de elementos de nuestra organización, ¿no? Oficinas, talleres, competidores, lo que sea. Enriquecerlo pues, con variables sociodemográficas, económicas, comportamentales y en base a todo eso poder hacer procesos de analítica que nos acaben permitiendo tomar decisiones estratégicas para la compañía. Entonces, para mí, estos 4 pilares son quizá los fundamentos de la calidad de datos bajo mi punto de vista. Y bueno, desde el punto de vista un poco teórico, que tampoco quiero aquí ser
dar mucha teoría, que prefiero casi ver casos prácticos, pues voy a empezar a mostraros algunos casos de éxito que he tenido la suerte de vivir en estos años de experiencia, ¿no? Y bueno, seguro que en alguno pues, os podéis ver hasta incluso reflejados, ¿no? Con alguna problemática parecida. Quería empezar con un caso pues, de visión única de cliente, ¿no? Estamos hablando de, imaginaros una gran corporación, un gran grupo empresarial con diferentes empresas, que tiene un data lake con más de 300 millones de registros, que proceden de más de 30 fuentes de información y que no tienen reglas de entrada de datos. Esa era la situación. ¿Cómo se ha llegado a tener esos volúmenes de información? Pues básicamente esta empresa, este grupo, está formado por diferentes compañías, una de ellas de distribución de productos de electrónica, de hogar, productos que eran financiados en muchas ocasiones, esa venta se veía financiada, y en el propio grupo pues había una entidad bancaria, ¿vale? Con sus clientes independientes como banco, pero que además se encargaba de la financiación de estas compras que se producían en otras empresas del grupo. ¿Qué ocurría? Que esta gran corporación tenía un modelo de negocio que premiaba a aquellos vendedores que obtenían nuevos clientes frente a aquellos que hacían operaciones con clientes existentes. ¿Qué ocurre? Aquí surge un poco la picaresca, ¿no? La mayoría de los clientes eran registrados en el sistema como si fueran clientes nuevos, aunque no lo fueran, ¿no? Para ello pues, se hacían pequeñas modificaciones, se cambiaba algún dato. Si una vez se había registrado como José María, pues la siguiente vez ponía solamente José. Si la dirección era doctor Fleming, pues quitaba el doctor y dejaba solamente Fleming. Bueno, pequeñas formas de que ese dato pues, apareciera como un nuevo cliente. Claro, imaginaros, 300 millones de registros en esa base de datos. Cuando vieron que por aquí podía haber un problema, pues lo que hizo esta compañía fue ejecutar una serie de procesos de normalización, de georreferenciación y de localización de duplicados. Hicieron pasar de esos más de 300 millones de registros que aparecían como clientes a solo, es una cifra importante en cualquier caso, 57 millones de registros únicos. O sea, imaginaros ese modelo de comisiones comerciales, cuánto dinero acabó ahí en la basura por no tener con antelación pues un poco un modelo similar, ¿no? Una vez que se hizo este proceso de limpieza sobre los datos existentes, lo que hizo esta gran corporación fue incorporar procesos en el punto de entrada de los nuevos datos. Es decir, en el momento del alta de clientes, del onboarding de clientes, introducir mediante una serie de APIs reglas que, por un lado, hicieran que el dato que entra ya entrase limpio, que las direcciones ya entraran correctas y validadas, que los nombres de los clientes entraran perfectamente identificados, que los teléfonos y los emails fueran correctos y, además, con sistemas que permitían localizar duplicados en tiempo real. Es decir, en tiempo real, cuando estamos introduciendo el dato de un hipotético nuevo cliente, que hiciera una búsqueda en los diferentes sistemas informacionales para ver si esa persona ya aparecía como cliente o no de esta corporación. Bueno, pues al final fue un caso de éxito muy importante y bueno, ahí seguimos colaborando con diferentes soluciones con este cliente. Otro caso también muy peculiar es lo que llamamos inteligencia de destinatario. Imaginaos aquí una compañía de logística que detecta que tiene falta de eficiencia en la entrega. Cada vez tiene un mayor número de casos donde tiene que hacer varios intentos de entrega para conseguir hacer una entrega. Y lo que vas a tratar de entregar un paquete y no hay nadie en casa en ese momento y tienes que volver unas cuantas horas después. También tenía rutas de entrega que no estaban optimizadas. En definitiva, pues una ineficiencia operativa. Esta empresa tenía 3 objetivos fundamentales. Aumentar el volumen de entregas a la primera. Es decir, ¿de qué forma puedo conseguir yo que cuando me dirija a un hogar a entregar un paquete tenga más o menos la certeza de que a la primera voy a poder entregarlo y no tengo que volver posteriormente? También, lógicamente, quería disminuir los tiempos de entrega y con todo esto disminuir los costes de esas entregas, ¿no? Que antes tengo que ir 2 o 3 veces a un mismo hogar a entregar un paquete, me va a suponer mucho más coste que si consigo entregarlo a la primera.
¿Qué hicimos aquí? Bien, normalmente para una empresa de logística, el cliente, lógicamente, es el que envía el paquete, ¿no? El destinatario no deja de ser una figura más de ese proceso. ¿Pero qué hicimos? Oye, vamos a analizar todo el histórico de entregas que se han hecho, ¿vale? Previo proceso de normalización, validación y geoposicionamiento de la dirección de entrega, para, por un lado, optimizar las rutas. Vamos a geoposicionar todos los registros para optimizar las rutas y maximizar los resultados del resto de pasos. Pero luego, lo más importante fue que se hizo un análisis del histórico de entregas. Es decir, esta empresa de logística hoy hace un intento de entrega de un paquete que envía una compañía X. Mañana hace un intento de entrega de un paquete que hace la compañía Y. Pasado otro. Todos van al mismo hogar. Y en todos se encuentra con que en ciertos momentos del día no hay nadie para recibir ese paquete. Lo que hicimos fue agrupar todas esas entregas y analizar las preferencias que tenía el cliente en cada momento. Es decir, si hemos ido 3 veces a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana y no hemos conseguido hacer una entrega, y cuando vamos a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde sí que conseguimos, y vemos que esa rutina se repite, pues al siguiente envío tratemos de dirigirnos en los horarios donde ya hemos visto que es más probable que esa persona se encuentre en su casa. Con este modelo, claro, primero localizamos los momentos de entrega óptimos en cada caso, y una vez que tenemos eso, ya calculamos las rutas a través de las coordenadas X y Y, las rutas optimizadas. Además, generamos una serie de áreas dinámicas de entrega que permitían que si en el mismo bloque de viviendas había varias entregas, o incluso en la misma calle, pues fuera el mismo repartidor el que fuera haciendo esas entregas. Con todo esto, podéis imaginar que el retorno de la inversión fue casi inmediato. Se disminuyeron los costes de una forma exponencial y encima el cliente pues también queda satisfecho porque su paquete pues no está circulando de un sitio para otro en más de una ocasión. Entonces, bueno, pues también fue un proyecto de tener esa visión del destinatario desde el punto de vista de una compañía logística que fue muy, muy interesante y muy bonito. Otro caso también, y que no se ha producido solamente una vez, sino que también hemos tenido oportunidad de reflejarlo en varios casos, que es el de optimización de la red de oficinas. Aquí estamos hablando de también una gran entidad bancaria que ha adquirido otras entidades bancarias más pequeñas en los últimos tiempos. ¿Vale? Ese modelo que en diferentes países ha ido ocurriendo, de donde tenemos un montón de bancos, cajas y la vida y la economía, pues tiende a que esas entidades se vayan fusionando. Claro, al fusionarse nos encontramos que en la entidad resultante tenemos un conjunto de redes de oficina sobredimensionado, donde a veces tenemos oficinas ya muy cercanas. Yo tengo mis oficinas ubicadas en unos sitios, pero al comprar otra compañía me encuentro que puedo tener una oficina de ese banco que he comprado pues enfrente de la mía, con lo cual hay problemas de canibalización. En otros casos hay problemas de infracobertura. Tenemos clientes que tienen que hacer muchos kilómetros para llegar a nuestra oficina, con el consiguiente riesgo de que se vayan con la competencia. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué hicimos? Con este banco normalizamos todos los datos de sus clientes, tanto de los clientes tradicionales suyos como de las otras entidades bancarias que habían fusionado. Esos datos se normalizaron, se geoposicionaron, se puso su coordenada XY para poder representar a esos clientes en un sistema de información geográfica. Y hicimos lo mismo, estos procesos de normalización y de geoposicionamiento, con la red propia de oficinas y la red de oficinas de los principales bancos competidores. Es decir, el resumen es imaginaros en un sistema de información geográfica, en un mapa, al fin y al cabo, los clientes representados en ese mapa, las oficinas propias y las oficinas de la competencia. Entonces, con eso y con procesos GIS, empezamos a localizar clientes que podrían ser canibalizados por otra oficina propia, permitiendo en algunos casos cerrar alguna de esas oficinas y optimizando esta red de oficinas. En otros casos, por el contrario, lo que se detectó fue clientes que tenían que recorrer largas distancias para llegar a una oficina de nuestro banco, con el riesgo de ser atraído por la competencia. Entonces, de esta manera, lo que les facilitamos fue la decisión de abrir una nueva oficina en algún lugar donde no estaban. Es decir, estos procesos de calidad del dato
nos permiten optimizar o, como algunos llaman, racionalizar nuestra red de oficina, cerrando aquellas que pueden estar canibalizando a nuestros propios clientes y abriendo otras nuevas en aquellos lugares donde no estoy y que al no estar puede suponer que pierda a alguno de mis clientes. Más recientemente, también se han trabajado casos de lo que ahora se llama el onboarding digital, ¿no? El alta de nuevos clientes a través de plataformas electrónicas, ¿no? Ya no es el vaya a una ventanilla a darse de alta, sino que estamos hablando de la capacidad de darnos de alta en cualquier servicio, pues a través de nuestro móvil, de nuestro portátil, de nuestro PC, de nuestra tablet, de cualquier método, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de una compañía del sector de distribución, del sector de consumo, que tiene diferentes puntos de entrada. Por un lado, puede tener clientes que están entrando a través del e-commerce, clientes que se dan de alta por primera vez y otros que hacen compras ya recurrentes, que son clientes, pero al final hay un punto de entrada, ¿no? Que es eso, es aquel cliente que quiere hacer una compra online y que le llegue a su casa. Por otro lado están los datos de aquellos clientes que se apuntan al club de fidelización, ¿no? Clientes que tienen pues, su tarjeta de fidelización, que cuando van a comprar la presentan y obtienen puntos, obtienen descuentos, obtienen lo que sea. Aquí tenemos, pues eso, un volumen de clientes muy alto, ¿no? En este caso. Y luego, por último, tenemos clientes que compren por e-commerce o no, estén en el club de fidelización o no, lo que están haciendo es financiar sus compras. Están pidiendo un crédito para el consumo. ¿Qué necesitaba este cliente? Primero, la validación de identidad. O sea, determinar que los datos que están llegando son ciertos. ¿Para qué? En muchos casos también para, cuando estamos hablando de crédito al consumo, detectar posible fraude. Gente que financia compras y que luego no paga esas compras. Y, muy importante, identificación de cliente existente. Es decir, si un cliente que se da de alta en el e-commerce ya está en el club de fidelización, quiero saberlo en el momento. Y si además ha pedido un crédito en alguna ocasión, quiero saberlo y quiero saber cómo respondió ante ese crédito, ¿no? Entonces, era muy importante para esta compañía identificar a ese cliente existente cuando se daba de alta por alguno de estos tres medios. ¿Qué se hizo en este caso? Pues este cliente lo que optó fue por integrar diferentes APIs en los puntos de alta de clientes, tanto en el e-commerce como en el club de fidelización, como en el momento de solicitar un crédito al consumo. Y aquí, sobre todo, más que nada, de hecho, es por el punto que se empezó, el lugar que se empezó inicialmente fue el tema del crédito al consumo. Estos APIs permitían varias cosas. Permitían verificar la existencia de los principales datos de contacto, verificar que el documento de identidad era correcto, que la dirección de email era correcta, que el teléfono era correcto. También permitían validar nombres y direcciones. Muchas veces el problema es que la dirección postal es ficticia, ya es un posible síntoma de que pueda haber algún intento de cometer fraude. Entonces, esos APIs también se encargaban de validar los nombres y las direcciones de los clientes, ¿no? Que aparte de este tema de fraude, pues bueno, también nos permite personalizar la comunicación, mejorar la imagen, es decir, hay muchas más ventajas y beneficios en este punto. Y luego, muy importante, y también un poco ligado, como ya veíamos en algún caso, en el primer caso que hemos comentado, es buscar al cliente los diferentes silos de datos, es decir, un proceso de búsqueda de duplicados en tiempo real, lo que os comentaba antes. Si un cliente se da de alta en el club de fidelización, saber si ya también es cliente y usuario del portal e-commerce, saber si ya ha pedido alguna vez un crédito al consumo. Y no tener ese cliente duplicado en las diferentes bases de datos, porque al final el responsable de e-commerce es un área, el responsable de fidelización es otra, el responsable de crédito al consumo es otro, y aunque cada uno de ellos tiene que tener esa visión, lo que se quiere obtener es un repositorio centralizado con toda la información posible y no tener el dato duplicado en diferentes hilos de información. Con lo cual aquí igual pues fue un caso que de una forma, la verdad, que muy rápida, el cliente vio integrar estas aplicaciones. Lógicamente, hubo un paso previo de tratar la información histórica, ¿vale? Hacer un proceso de limpieza sobre el histórico,
un proceso de validación sobre el histórico y un proceso de búsqueda de duplicados sobre ese fichero histórico de cada una de estas áreas. Bien, cambiando un poco el modelo y ya quizá también incorporando la parte de los procesos de analítica, aquí nos encontramos con un proceso, un caso de optimización de cálculo de prima de un seguro de hogar. Entonces nos encontramos con una compañía aseguradora que detecta que tiene problemas a la hora de calcular con precisión la prima del seguro de hogar. Se da cuenta que a veces está sobredimensionando la póliza, el coste del seguro del hogar, con lo cual puede perder clientes porque ve que es una prima elevada. Y en otros casos tiene una prima de seguro de hogar inferior a la que sería necesaria en caso de que esa vivienda pues, tuviera algún tipo de desastre que supusiera pues, su rehabilitación total o parcial. Entonces, esta compañía lo que necesitaba era algún modelo que les permitiese optimizar el cálculo de esta prima. Entonces, bueno, ¿aquí qué hicimos? Sobre todo, aquí se trataba de tener un conocimiento exhaustivo del bien a asegurar, es decir, en este caso de las viviendas o locales, y de su entorno, junto con un conjunto de datos con información inmobiliaria. Es decir, aquí trabajamos, aparte de los datos de la propia aseguradora, datos externos, como pueden ser catastros, tasaciones, avalúos, testigos. Información que en su conjunto permitió optimizar el cálculo del valor de reposición del bien inmueble. Es decir, con toda esta información teníamos datos suficientes para que cuando un cliente nos daba la dirección de su hogar, pues enseguida saber las características de ese inmueble, metros cuadrados, antigüedad, calidades del inmueble, etc. Lo que permitía obtener el valor de reposición del bien inmueble en caso de catástrofe y, por tanto, optimizar el coste de la prima anual. Con esta compañía aseguradora lo que se encontró pues, fue eso, con unos cálculos mucho más ajustados que le permitían ser más competitivos en aquellos casos donde antes tenía una prima sobrevalorada y les permitían no tener riesgos en los casos que la prima que estaban dando, el valor del seguro, era inferior al que tendría que ser para ese bien. Bien, aquí también un caso curioso y este tiene más tiempo, pero bueno, sigue siendo válido, aunque cada vez el marketing postal, el marketing directo, cada vez tiene menos presencia. Pero aquí estamos hablando era una empresa del sector automoción que quiere enviar un regalo promocional a su base de datos de clientes y potenciales que cumplan unos requisitos. El regalo, imaginaros, era una réplica de un nuevo modelo de coche, de auto que iban a sacar al mercado y querían enviar a los hogares pues, esa muestra, ¿no? Como una forma de llamar la atención sobre este nuevo producto y conseguir que los potenciales clientes pues, fueran a los concesionarios y se interesasen por ese nuevo modelo de coche. ¿Qué requisitos tenían? En primer lugar, quiero enviar un único regalo por hogar. ¿Qué pasaba? Esta empresa de automoción pues, tenía hogares donde pues, igual un miembro de la familia tenía un vehículo y otro miembro de la misma familia tenía otro. Entonces no querían hacer 2 envíos, querían hacer un envío por hogar. Y en segundo lugar, querían hacer este envío solo a aquellos hogares con una probabilidad alta de compra de este nuevo vehículo. Era un vehículo de gama alta y dice, bueno, no tiene sentido que lo envíe a zonas que potencialmente no van a ser clientes de este nuevo modelo. Entonces, bueno, pues aquí lo que se hizo fue también un proceso de normalización de la base de datos, de nombre, dirección, de datos de contacto, etcétera, con el fin de ejecutar posteriormente un proceso de localización de unidades familiares. ¿Cómo se consigue esto? Pues básicamente es en una misma ubicación, en una misma calle, portal, tratar de localizar aquellas personas que viven en una misma unidad familiar en base pues, a que tienen un mismo teléfono, a que coincide la información de piso-puerta al resto de vía, a que coinciden o cruzan los apellidos, en fin, diferentes análisis de los datos para llegar a la conclusión
de que esas personas podían estar conviviendo en una misma unidad familiar. Una vez que teníamos esto, lo que hicimos fue aplicar modelos analíticos que permitían encontrar al público objetivo de este nuevo vehículo. El cliente nos informó un poco de cuál era ese público target. Entonces, pues analizando variables de condición socioeconómica, de situación familiar, de edad, pudimos inferir cuáles serían estos clientes potenciales. La verdad que la campaña fue un éxito. Se redujo mucho los costes en el regalo promocional. Lógicamente no se enviaron primero más de un regalo a un mismo hogar, ni a hogares donde la probabilidad de compra era muy baja. Y además, claro, las unidades que había eran limitadas, no se podía enviar a todos en cualquier caso, por lo cual corrías el riesgo de estar enviándolo a sitios donde no correspondía y dejar de enviarlo a sitios potencialmente compradores. Entonces, al hacer esta acción, se consiguió un incremento de visitas al concesionario y, por tanto, un aumento de ventas. Como digo, es un caso también muy curioso y muy peculiar, ¿no? Y bueno, la verdad que ahora tiene menos vigencia quizá porque el marketing directo pues se está viendo sustituido más por labores de email marketing. Bien, aquí hay un proceso también un poquito más complejo que también suma parte de analítica, que es un tema de homogeneización de comparables, que básicamente estamos hablando de una empresa de tasaciones inmobiliarias que necesitaba construir e implementar una metodología específica para calcular la valoración de inmuebles mediante el método de comparables en cada división del territorio. El método de comparables es de qué manera puedo yo valorar un inmueble comparándolo con otros. Y para compararlo con otros, pues esos otros tienen que estar homogenizados en ciertos grupos, porque si no sería imposible llevar a cabo esta labor. Entonces, bueno, pues aquí lo que se hizo fue un estudio y una división del territorio nacional en función de las características del mercado inmobiliario y la tipología de vivienda. Eso, si la tipología son viviendas, son trasteros, son garajes. Se generaron distintos modelos analíticos que permitían predecir el valor de los bienes inmuebles, ¿no?, teniendo en cuenta esa homogeneización de la variable de testigos. Y, bueno, pues esos datos de inmuebles y de testigos, pues lógicamente tuvieron que ser previamente normalizados y geocodificados para saber en qué ubicación se encontraban. Al final, básicamente, el proyecto consistía en esto, ¿no?, en esta labor de buscar esa valoración de inmuebles en base a otros inmuebles que previamente habían sido tasados por esta tasadora. Un tema algo más reciente es también calidad de datos aplicada a la obtención de la certificación energética de inmuebles residenciales. Aquí estamos hablando de una entidad bancaria que necesita asignar la calificación energética de consumo de inmuebles. ¿Vale? Es decir, los inmuebles tienen una catalogación energética, una certificación energética que permite ver pues su eficiencia en los consumos energéticos, ¿no? Entonces, este banco necesitaba asignar esta certificación energética a toda su base de hipotecas, ¿no?, a todos los clientes que tenían hipotecas. ¿Por qué? Porque pues, se estaban ofreciendo hipotecas verdes, hipotecas con tipos de interés más interesantes a aquellas viviendas que tenían una certificación energética alta, es decir, que eran energéticamente más funcionales. El segundo objetivo era a aquellas que no tenían el top de certificación, pero que estaban un paso por debajo, hablar con el usuario, con el cliente hipotecado, para estimar la inversión que podía permitir subir de categoría y, por tanto, beneficiarse de estas ayudas en la hipoteca que se estaban ofreciendo a nivel, bueno, esto es un tema de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar hubo que integrar las diferentes fuentes de información, es decir, los diferentes catastros. Se descargó información oficial relativa a certificados energéticos. Los certificados energéticos solo son de obligado cumplimiento, en este caso, cuando la vivienda se va a vender o se va a alquilar. ¿Qué ocurre? Que del 100% de las viviendas existentes, pues solamente en torno a un 20% tenían ya ese certificado energético. ¿Qué hubo que hacer? Construir modelos analíticos
que pronosticaran la calificación de consumo y emisiones de los inmuebles que no tienen una certificación energética en base a los que sí lo tienen. Es decir, analizando los inmuebles que tienen una certificación energética, inferir qué certificación energética tendrán los demás en base a sus características de inmueble, pues a través de catastro y otra fuente de información. Con todo esto, una vez que se generó esta base de datos, con todo el catastro, con todo el parque inmobiliario, digamos, de este país, pues ya se hizo el cruce con la base de datos del banco, permitiendo asignar a cada inmueble hipotecado su valor de certificación energética. Y luego, bueno, aquí por último he dejado esta diapositiva aquí que es un poco más liosa y más compleja, pero bueno, la he dejado así justamente por eso, para que demuestre la complejidad del caso, ¿no? Aquí se trataba de hacer un modelo de prospección, ¿vale? Un modelo donde lo que quiero hacer es una campaña de marketing también dirigida. Una campaña de marketing donde, en primer lugar, se están adquiriendo diferentes listas. Veis que aquí hay lista 1, 2, 3, 4, X listas que se han adquirido a terceros. Es decir, estos son potenciales clientes. Potenciales clientes que hay que formatear, corregir, codificar, ¿vale? Es decir, hay que aplicar calidad de datos y hay que tener en cuenta y cruzarlo con la base de datos de clientes, con la base de datos de scoring negativo y con la base de datos de ficheros negativos externos. Es decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Si yo estoy comprando datos para hacer una campaña de marketing, tener mucho cuidado de no enviar a un cliente algo como si no lo fuera. O no enviar a aquellos ficheros que son negativos, enviarle porque han entrado por estas listas. Una vez que tenemos los registros válidos, pues estos datos se normalizan, los nombres, las direcciones, se excluyen los teléfonos y las direcciones no válidas y se hace un cruce con las bases de datos de registros Robinson, digamos, de aquellos registros de gente que no quiere recibir publicidad, pues para evitar multas. Una vez que está todo normalizado y todo limpio, se hace una deduplicación para evitar que los duplicados que pueda haber en estas listas pues, se acaben recibiendo más de una comunicación. Se eliminan los registros duplicados y con esto ya se genera la base de datos con la que se va a hacer la campaña de marketing. Esto nos genera un fichero histórico que básicamente se va a ver dividido en dos, aquellos que dan respuesta y aquellos que generan devoluciones. Las respuestas se envían al call center para que analicen la información y hagan las llamadas oportunas y, bueno, y el ciclo vuelve otra vez a empezar. Es decir, básicamente, ¿de qué se trata? De que si yo quiero hacer una campaña dirigida a terceros, a potenciales, no basta con recibir la información de estas listas que he adquirido y que he gastado un dinero en ellas y sobre ellas hacer el envío y me olvido, sino que hay que hacer unos procesos de limpieza, de cruce, de eliminación de duplicados. Muy importante lo que os comentaba antes, de cruzarla con la base de datos de clientes y no tratar a un cliente como si no lo fuera. En ocasiones nos hemos encontrado casos donde se le enviaba una oferta maravillosa a alguien que era cliente y que estaba pagando más por el mismo servicio que se estaba ofreciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, aplicando inteligencia de calidad de datos, pues se consiguen que estas campañas sean más exitosas. Y bueno, hasta aquí un poco los casos que os he querido mostrar en esta sesión de hoy, ¿no? Como digo aquí, trabajad la calidad de vuestros datos, porque la calidad de la estrategia que cada uno de nosotros apliquemos en nuestra compañía va a ser proporcional a la calidad de nuestros datos, ¿no? Hay que transformar los datos en nuestra ventaja competitiva. Es un bien que está ahí y hay que aprovecharlo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, quedo atento a cualquier pregunta que podáis tener. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. La verdad es que súper interesante. Yo te empezaría preguntando, y por favor, vuelvo a invitar a la audiencia a que nos compartan sus preguntas. Sé que hay algunas que ya van llegando, pero me gustaría preguntarte, Luis, ¿cómo empieza uno? Porque claro, aquí hemos visto casos de éxito súper interesantes. Yo he tomado buena nota de los 8 casos que nos has compartido y la verdad es que lo primero que veía es un caso que no se me habría ocurrido
desarrollar, y a lo mejor son necesidades que podemos tener hoy en día en nuestras empresas. La tecnología, y hay proveedores que como D&D nos pueden ayudar a solucionarlos, pero ¿cómo empiezan? ¿Cómo uno puede plantearse el uso de estos casos de uso basados en información georreferenciada? Son quizás los que más me han llamado la atención. ¿Qué sugerencia tienes ahí? Sí, a ver, realmente hay que analizar cada caso. Cada cliente en cada momento tiene su necesidad. Por ejemplo, cuando hablábamos antes del caso de éxito en el sector logística, ahí en principio parece que no tiene mucho sentido actuar sobre el histórico, hacer procesos batch. ¿Por qué? Porque son envíos que ya hice, ya se entregaron. Parece que no me interesa. Entonces, ¿en qué nos centramos? En tener procesos online para tratar las direcciones y georreferenciarlas y que los nuevos envíos ya lleguen limpios. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? También hemos hablado de ese proceso de inteligencia de destinatario, donde entonces ahí sí que me hace falta tener el back, tener todo lo que hice en el pasado. Entonces, si quiero hacer ese proceso, sí que tengo que referirme ahí. Otro caso, por ejemplo, que también fue muy interesante, nosotros teníamos un cliente que era una gran aseguradora. Una gran aseguradora que lo que hablaba antes, cuando llegan los periodos de crisis, hay dos tipos de clientes en los periodos de crisis, ¿no? El que dice, voy a esperar a que pase la crisis y ya haré cosas. Y el que las hace cuando está la crisis. Cuando pase la crisis, ese va a estar el primero, ¿no? El otro estará atrás. Entonces, esta compañía lo que hizo fue sacar un seguro online. ¿Vale? Era algo muy novedoso. Estábamos hablando que antes los seguros eran pues el seguro tradicional, ¿no? Pero esto ya sacar un seguro online, que ya no tienes que ir a la oficina, todo lo haces online, por internet. Esta empresa puso calidad de datos antes de tener ningún cliente. Es decir, el cliente 1 ya entró normalizándose, ya entró a través de un API para que entrase los datos ya limpios desde el cliente 1, ¿no? Para mí eso ha sido un caso muy bonito porque dices, es que eso, desde el principio el dato estaba limpio. Entonces, va a depender mucho siempre de cada proceso, ¿no? Lo normal, el proceso habitual, el proceso donde el 80% se cumple es, voy a limpiar mi data histórica, porque estamos hablando de que son mis clientes, ¿vale? O sea, una aseguradora, un banco, una telco, una utility, voy a limpiar mi histórico, centrándonos sobre todo en la parte de direcciones y eliminar duplicados. Y una vez que he limpiado el histórico, voy a aplicar medidas de limpieza y de estandarización en el punto de entrada. Y voy a ir por la parte del API a través de servicios web que permitan que los nuevos datos ya entren limpios. Suele ser un poco el modelo habitual, ¿no? Tratar el histórico y luego poner medidas para que los nuevos datos no ensucien ese histórico que acabamos de limpiar. Claro. Y en los casos que nos has compartido, en los que se inferían atributos o características de inmuebles o de clientes a partir de pares, ¿no? De similitudes, entiendo que no solamente se tenía en cuenta la ubicación geográfica, sino algunas otras características que nos mencionabas, ¿no? De fuentes externas, como el catastro, pero ¿cómo de bien funcionan esos? O sea, ¿es correcto proyectar características? No sé, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la parte de la eficiencia energética. A partir de la ubicación es fácil hacer ese tipo de... No, solo la ubicación no. A ver, no, aquí estamos hablando que son procesos que hemos hecho para tasadoras, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, en el tema de los comparables, estamos hablando de una tasadora que ha tasado inmuebles, ¿vale? Ha tasado físicamente y sabe cómo son. Cuando queremos hacer un comparable, ¿qué significa un comparable? Significa que cuando yo comparo la vivienda que estoy tasando con otras que ya he tasado, no vale con que me quede justamente con lo que dices, con la cercanía. No, si la vivienda que estoy tasando tiene piscina, tendré que buscar otra que tenga piscina. Si la vivienda que estoy tasando tiene ascensor, tendré que buscar otra que tenga ascensor. Si la que estoy tasando tiene 3 habitaciones, tendré que buscar otra que tenga 3 habitaciones. ¿Vale? De eso se trata, ¿no? No es simplemente el comparar por cercanía, ¿vale? Sino el comparar con aquellas que tengan características similares. Entonces, claro, cuando hablamos de homogeneizar, significa que, vale, sí, tiene piscina y tiene 3 habitaciones, pero una tiene 80 metros y otra 90. ¿Cómo se homogeniza eso? ¿Se considera que es lo mismo, que no? ¿Qué factor corrector? Esa es la parte de analítica, ¿no? Entonces, catastro ayuda, porque el catastro te va a dar ciertas variables, pero aquí la ventaja era sobre todo las variables que la propia tasadora ya tenía de todo su conocimiento de las tasaciones reales que se habían hecho. Con las certificaciones energéticas pasa otro tanto parecido. Esa tasadora de la que estamos hablando
raro era el edificio donde no tenía alguna vivienda tasada, ¿vale? Entonces, sí, claro, no he tasado vamos a poner 10 millones de viviendas que pueda haber en el país, pero he tasado 1 millón y casi todas, o 2 millones, y en casi todos los inmuebles tengo o en inmuebles parecidos. Entonces, eso permite que en esos casos donde tengo una certificación energética real, porque al haber un proceso de venta, la ley obliga, estamos hablando aquí en este caso de legislación española, ¿vale? La ley obliga a tener ese certificado energético. Entonces, bien, como ya sé cómo es ese inmueble, claro, cuando he ido a tasar esa vivienda, el tasador sabe cómo es el resto del inmueble, del edificio, ¿vale? Qué calidades tiene constructivas y demás, con lo cual es fácil, con procesos analíticos, llegar a inferir esos datos con un margen de error de más o menos una letra. Es decir, si te digo que la certificación energética son letras desde la A a la F, pero si te digo que es D, o es C, o es D, o es E. O sea, si falla, falla por un grado, ¿vale? O sea, estamos siempre hablando de una cercanía pues muy, muy alta, ¿no? Entonces, cuando no hay otro dato, porque la cuestión sobre todo es eso, cuando no hay, es cuando tienes que aplicar esos modelos estadísticos que te permitan acercarte lo más posible a la realidad, ¿no? Y para ese modelo estadístico y analítico, lógicamente el dato tiene que estar limpio y tiene que tener calidad. Al final, todo parte siempre de un dato limpio. Así es. Y empezamos a tener aquí varias preguntas del público. Nos pregunta Mariano Silva, ¿cuáles son las principales medidas o indicadores de calidad de datos que se suelen utilizar en aplicaciones de contactabilidad? O sea, tú tienes una base de contactabilidad, tienes diferentes campos. ¿Qué métricas son las que en tu experiencia se suelen utilizar? Sí, con esa parte, sobre todo, lo que estamos midiendo es el grado de calidad y de validación del dato. Es decir, con un email, por ejemplo, se puede validar que la estructura sea correcta, bien, pero lo más importante es poder dar un paso más y decidir e indicar al cliente si esa dirección de email existe o no existe. ¿Vale? Entonces, ahí, calidad principalmente es por existencia de ese dato, ¿no? ¿Vale? Oye, cuando envío un email a esta dirección, ¿va a haber alguien detrás? Ya no estoy diciendo que sea la persona que lleva asociado, ¿no? Luis Martínez, esta dirección es suya, no, pero ¿hay alguien o es una dirección totalmente inventada? Entonces, esas métricas son muy importantes, ¿vale? Saber si el email existe, si un teléfono existe, y hay herramientas que permiten hacer este tipo de validaciones. Un documento de identidad, en muchos lugares hay herramientas también para verificar si un documento de identidad existe o no existe. Y con la dirección postal, sobre todo, ¿no? Validar que la dirección está en un callejero oficial y que esa dirección postal es correcta o no es muy importante. Entonces, básicamente, estamos hablando de indicadores que nos informen de la validez del dato, tanto no solamente ya en estructura, que es un poco lo habitual, sino incluso en verificación de que es cierto. Qué interesante. Y además de identificar la validez del dato, podéis sugerir correcciones. Por ejemplo, si ves, oye, el formato no es... No, sugerir no, es que se corrige. Le falta una letra, sino que lo corriges y validas si existe. Claro. Por ejemplo, en países pues, como España, Chile, México, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues validamos que la dirección existe, incluso que el número de portal existe, porque si consigo asignarle una coordenada XY, o en algunos países si consigo asignarle la referencia de catastro, significa que ese número de portal, ¿no? Ese número exterior existe. Pero pensemos en un caso, por ejemplo, como Colombia. Colombia, donde las calles se nombran pues, mediante el cruce de dos calles, ¿no? Es la carrera 23 que cruza por la calle 7 y el portal está a 15 metros, ¿no? Entonces, la 27 con la 3, 15. ¿Qué puede ocurrir? Que tanto la carrera 23 como la calle 7 como el 15 existan. Es decir, existe la intersección y la distancia. Entonces, validamos que los tres datos existen. Oye, existe la calle principal, existe la calle generadora que se llama y existe la distancia. En algún caso puede ocurrir que exista la calle principal y la generadora, pero no la distancia. Se marca ese dato como tal. Y en otro caso, existe la principal, pero la que me indicas que cruza con ella no existe. Entonces, tenemos diferentes indicadores para acabar informando al cliente de qué grado de precisión tiene. Dependiendo para qué uso vaya a hacer de ese dato, le servirán unas direcciones sí u otras no. O
sea, claro. incluso cuando yo te informo de algo, cuando yo te indico el nivel de calidad de un dato, en ocasiones tendrás que usar el dato con el mayor nivel de precisión y en otros casos te podrá valer con una precisión media. Por ejemplo, otro caso, cuando asignamos coordenadas, ¿no? Hay un proceso de asignación de coordenadas. Cuando asignamos una coordenada, nosotros indicamos qué nivel de precisión estamos dando. Oye, ¿es la coordenada exacta de ese lugar, de esa vivienda, por ejemplo? ¿Es una coordenada cercana? Oye, no he encontrado la exacta, pero es una cercana. ¿Es una coordenada a nivel de un centro de código postal o de un centro de... Entonces, dependiendo qué uso hagas de esa coordenada, te valdrá más si tiene menos precisión o tiene una precisión alta. Entonces, bueno, siempre es muy importante conocer esos indicadores, saber de qué calidad estamos hablando y utilizar los datos en función de la necesidad que tengamos en cada momento. Otra pregunta nos hace Mirta Zamudio. Para asegurar la calidad de datos es clave el rol del data owner. ¿Cómo planteas la asignación y la gestión de este tipo de roles dentro de las compañías? Y suele ser también difícil, ¿no? Oye, ahora además eres data owner, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Me vas a dar más trabajo? Sí. En tu experiencia, aquí hay que diferenciar, aquí hay que diferenciar dos cosas. Como te decía, llevo más de 25 años en este mundo de los datos y te decía, el concepto de data quality es relativamente reciente. Antes no se hablaba de data quality, de calidad de datos, se hablaba de normalización, de limpieza de datos. Claro, si pensamos en data governance, esto está mucho más cercano todavía. Un proyecto de data quality, de calidad de datos, se puede llevar a cabo de una forma muy rápida, ¿vale? Porque básicamente es un dato que ya tengo, seguir teniéndolo pero limpio, validado, verificado. Es más, en ocasiones, hemos tenido casos donde el dato limpio y normalizado lo devolvemos en el mismo formato que el dato de entrada. Es decir, no hay ni un cambio de estructura. ¿Vale? Y entonces la base de datos que antes tenía el dato sucio y correcto, ahora lo tiene limpio y correcto. ¿Vale? Claro, cuando hablamos de un proceso de data governance, estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de procesos que suelen llevar a veces años, ¿vale? Porque ya no es gobernar el dato, ¿vale? Es todo un tema de gobierno, hay muchos más actores involucrados. Hay unos temas educacionales, ¿no? Hay unos temas oye, yo como dice data owner o data governance, yo es que tengo que tener acceso a todos los datos, ¿vale? O sea, no me puedes ocultar datos en la organización, ¿vale? Y esas son barreras que hay que romper también. Claro. Entonces, esos proyectos son mucho más largos. En el mundo del data quality básicamente nos encontramos con dos figuras, ¿no? Algunas más de la parte de negocio y otras de la parte técnica. Aquí las diferencias que nos encontramos básicamente es que la parte técnica normalmente es alguien que necesita la calidad del dato como forma de almacenar la información, ¿vale? Y de tener todo estructurado de una forma correcta. Cuando vas a las áreas de negocio, necesitan el dato limpio porque están tomando decisiones con él. Lógicamente, cuando es el de negocio el que tiene necesidad, las cosas suelen ir mucho más rápidas. Más rápido. Porque es donde ahí está el problema. Claro, cuando ya hablas de data governance, efectivamente, ya hay muchas más figuras, ¿no? Y está eso, el data owner, que muchas veces no es uno, son varios. Entonces, claro, hace falta esa figura del CDO que unifique. En organizaciones muy grandes, claro, ese CDO se acaba convirtiendo en una figura política que no puede... Hay ocasiones que el CDO está encima de los datos, hay otras que el CDO está encima de las personas y tratando eso, con una pelea y una lucha diaria porque se lleven a cabo esas prácticas, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. O sea, en lo que estamos hablando hoy, que es data quality, las cosas suelen fluir mucho más rápido, son proyectos mucho más inmediatos. Tener una base de datos sucia o limpia puede ser cuestión de 15 días. Hemos tenido procesos así de veloces. Pero ya cuando hablamos de un tema de data governance, hablamos de tiempos mucho mayores, ¿vale? Y de procesos que tienen que ser divididos en fases, porque si quieres llevarlos a cabo de forma íntegra está imposible. Y hay una pregunta súper interesante de Jesús Velázquez que puede estar relacionada quizás con esta, ¿no? Pregunta Jesús, ¿cuáles son las mejores estrategias para vender internamente un proyecto de calidad de datos y exponer el ROI, ¿no? A veces cuando hablas de calidad, no, pero espérate, como que no se le da la importancia adecuada y a veces es difícil, sobre todo, bueno, en los proyectos de gobierno de datos, mostrar un beneficio tangible de corto plazo. Quizás en esto diferente de calidad de datos, la verdad es que los casos que nos has mostrado todos están muy conectados con el negocio. Por eso me ha encantado, porque a veces se habla de calidad de datos de una forma un poco etérea y me gusta que tú
tu conferencia ha sido muy poco teórica y con casos muy ilustrativos. No sé si tienes alguna sugerencia para Jesús. Sí, sobre todo, a ver, aquí se trata de ver, o sea, no hay que aplicar calidad de datos y luego ver qué hacemos con esos datos, sino hay que ver qué problemas tengo y cómo la calidad de los datos me lo puede solucionar. O sea, hay que entender, esa persona que internamente quiere vender esto tiene que decir, oye, ¿qué problema tenemos y qué vías hay para solucionarlos? Seguro que hay muchas vías. Imagínate, vendo poco, quiero aumentar mis ventas. A lo mejor, oye, compramos bases de datos de potenciales, ¿vale? Y puede ser una forma. Oye, tengo 1 millón de prospects, compro otro 1 millón más y tengo 2 millones. Otra opción puede ser, no, voy a limpiar los datos que tengo y voy a hacer campañas dirigidas, ¿vale? O sea, ante el mismo problema puede haber muchas soluciones. Entonces, lo que hay que entender es dónde está el problema. Y ahora, plantear cómo la calidad de datos me puede ayudar. Mira, muchas veces, a mí lo que más me ha gustado cuando he estado más en la parte comercial, ¿no?, que también he estado vendiendo este tipo de soluciones, es cuando el caso de éxito te lo presenta el cliente y ves utilidades de tus procesos que te enseña el cliente. Por ejemplo, el caso que os comentaba antes de inteligencia de destinatario, realmente nos lo plantea casi la propia operadora logística, ¿no? Dice, oye, vale, ya sé que tú normalizas, que buscas duplicado. Oye, ¿sería posible analizar el histórico de entregas para ver cuándo he ido a un hogar, no había nadie, a qué horas sí había gente, a qué horas no, y tomar la decisión? Y eso lo hemos aprendido con el cliente. Hemos tenido casos donde el cliente me dice, oye, sería posible, también en el tema, además fue el mismo cliente de logística, otro caso también muy interesante, me dice, oye, ¿sería posible saber si cuando yo hago una entrega de un paquete lo estoy entregando al domicilio del cliente final o a su lugar de trabajo? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, cuando hago un pedido, que me lo envíen a la oficina, que estoy allí? Pero si llega el sábado, que me llegue a casa. Entonces, yo puedo saber cuando hago una entrega si es el domicilio del cliente o si es su lugar de trabajo. Y bueno, yo no sé dónde trabaja la gente. ¿Qué hicimos? A través de un producto que tenemos de asignación de información catastral, una de las variables que tiene Catastro es el tipo de inmueble. Si el inmueble es una vivienda, yo puedo inferir que es donde vive esa persona. Si el inmueble es otro uso, oficina, local, almacén, tal, puedo inferir que es donde trabaja. Entonces, un producto que básicamente es asignar información catastral, he aprendido otro uso por el propio cliente que tiene un problema y vemos cómo solucionárselo. Entonces, siempre para vender este tipo de proyectos, yo creo que, de hecho, yo mismo trato de no venderlo como, oye, mira, hago todo esto, no. ¿Dónde está el problema que hay que solucionar? ¿Dónde está tu principal dolor? Y vamos a ver si la calidad de datos puede solucionarlo. O sea, porque es lo que digo, cuando dicen, no, es que no queremos gastar en calidad de datos. Digo, no, si vas a gastar, no lo hagas. O sea, tienes que ver si vas a invertir, ¿vale? Claro. Entonces, si dedico un dinero a calidad de datos, pero eso no me soluciona ningún problema, pues a lo mejor no me merecería la pena hacerlo. Ahora, si tengo un problema que veo que la parte de calidad de datos me puede ayudar a solucionar total o parcialmente, porque muchas veces tenemos también otros casos también en el tema de la operación logística, donde dice, oye, tengo un 10% de problemas con las entregas, que con que me resuelvas un 1% o un 0,5%, es que ya estoy recuperando la inversión, ¿vale? Entonces, ahí, oye, vamos adelante, es una inversión. Entonces, sobre todo yo creo que es alinearte con el que tiene el problema y que tenga ese poder de decisión. Muy bien. Aquí tenemos, Mariano Silva nos dice, en la era del Big Data y al trabajar con variedad de fuentes, estructuras y datos heterogéneos, ¿cuál es la mejor estrategia para mantener la coherencia entre las distintas fuentes y variaciones para la normalización y limpieza de datos? Una pregunta compleja. Sí, sí, pero justamente esa es una de las cosas que hace la calidad de datos. Es decir, cuando tú tienes fuentes heterogéneas y diferentes entre sí, el ejecutar procesos de calidad de datos sobre cada una de ellas, lo que te devuelve es que todas ellas tienen el mismo formato. O sea, por ejemplo, los sistemas que tenemos en Data Centric, lo que haces es que tú no tienes que adaptar el dato a la herramienta se adapta al dato. Entonces, tú le dices dónde tengo el campo del nombre, dónde tengo el campo de la dirección, dónde tengo el campo del código postal. El sistema lee esos datos, los procesa y te devuelve una información con un formato estándar.
Entonces ya tienes ese formato unificado. Entonces, lo que al principio es caos se convierte en orden. Entonces, muchas veces el propio proceso de normalización se utiliza justamente para homogeneizar el formato de los datos. Otro caso, hay veces que tenemos clientes que me dicen, necesito mis datos, enriquecerlos con la fuente A y la fuente B. ¿Qué se hace? Normalizas las 3 fuentes de datos y ya las tienes para emparejarlas, casi de forma directa. ¿Por qué? Porque ya tienes, pues en el caso de las direcciones, un código que identifica la población, un código que identifica la calle, un número de portal, pues ahora busco en la otra fuente qué registros hay con el mismo código de población, con el mismo código de calle y con el mismo número de portal. El emparejamiento es directo, o sea, simplemente normalizando ya tengo el cruce hecho, no tengo que hacer grandes procesos de búsqueda. Entonces, la normalización, el proceso de data quality, lo que permite es justamente homogeneizar esos datos. Luego ya el tema de si es Big Data y es muy Big Data, pues ya está un poco la tecnología para ayudarnos pues con temas como procesos en la nube, Hadoop, Amazon Web Service, etcétera, ¿no? Que te permitan ejecutar alto volumen de información, ¿no? Que en general para nosotros nunca ha sido un problema. Estamos acostumbrados a procesos en torno al 1.000.000 de registros hora, lo cual, bueno, pues en ocasiones, no sé, en México, por ejemplo, es un país donde los volúmenes de información son muy grandes, ¿no? Es un país con una población muy alta, con lo cual los ficheros ahí son de gran volumen y, bueno, pues los tiempos de proceso tienen que estar acordes para que no generen problemas. Muy bien, pues voy a revisar alguna última pregunta. La verdad, creo que las más representativas las hemos tocado. Bueno, hay alguna que se repite. Preguntan, ¿qué herramientas recomiendan para hacer calidad de datos? Creo que alguna debes conocer. Sí, bueno, a ver, nosotros en D&D al final somos una compañía especializada en este tema. O sea, somos una compañía que no hacemos otra cosa, ¿vale? Estamos centrados en el tema de data quality y por eso nuestra vocación de desarrollar soluciones para otros países. Yo, sobre todo, independientemente de la herramienta que se decida, lo que siempre pido es que se haga con cabeza, ¿no? Que se valoren temas como la especialización, ¿vale? Especialización frente a globalización. No tiene nada que ver, por ejemplo, una dirección o un nombre portugués con un nombre mexicano. No tiene nada que ver una dirección colombiana con una dirección chilena. Entonces, el que el software sea adaptado a la casuística de cada país es un tema muy importante. También es muy importante la calidad. La calidad no solamente en lo que hago bien, sino en minimizar el número de errores, ¿vale? Ojo con, bueno, lo más probable es que sea esto. No, nosotros siempre o aseguramos que un dato es correcto o si hay dudas, pues es mejor decir, oye, no hay certeza, ¿no? Entonces, sobre todo es que se analice, que se busque a gente especializada, empresas especializadas, empresas con lo que hablábamos antes, ¿no? La calidad muchas veces va ligada pues, a temas como la marca, ¿no? Hay gente que confía en una marca, hay gente que confía en un servicio, ¿vale? Que haya también un servicio detrás que ante cualquier duda, ante cualquier incidencia, pues responda. Entonces, bueno, pues sobre todo es eso, que busquemos algo con lo que nos sintamos cómodos, que veamos que hay expertos y especialistas y gente que cuida al cliente, ¿no? Que pone cariño en los datos, sobre todo. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Yo me voy con una frase que he notado por aquí de cómo abrías la sesión en la que nos decías que la calidad es una propiedad que nos permite juzgar el valor de algo, ¿no? Entonces, como a veces hablamos de calidad y no nos damos cuenta de que realmente la medida de calidad es una medida de valor, ¿no? En este caso de los datos. Y bueno, y cómo ese valor es muy relevante en este momento en el que cada vez más compañías están convencidas de que los datos son un activo estratégico, ¿no? De la organización y que por lo tanto tienen que velar por su uso y la generación de valor a partir de este activo
pero por supuesto protegerlo, ¿no? Y protegerlo desde el punto de vista de mejorar, garantizar su calidad y, por supuesto, pues su privacidad y confidencialidad, como hacemos con cualquier activo estratégico de la compañía. Así que nada, con esta reflexión me despido y vuelvo agradeciéndote nuevamente el tiempo y estos casos tan interesantes que has compartido con Sidio Latam y con toda la audiencia que nos está siguiendo hoy. Pues muchas gracias. Yo solamente espero eso, ¿no? Que hayan servido un poco que hayan sido casos curiosos, que hayan resultado interesantes y, bueno, agradeceros a todos los asistentes vuestra presencia hoy y a vosotros, Claudia y Iván, pues que me hayáis invitado a esta sesión. Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias. No sé si tienes algunas palabras de cierre. No. Agradecerles a ambos porque ha estado súper interesante y a Luis por todo el tiempo que le he dedicado a preparar esta presentación. Gracias, de verdad. Y al público, agradecerle por su atención e invitarlos a que nos sigan porque tenemos más webinars preparados. En julio viene Data Mesh, así es que estén atentos a nuestras publicaciones para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.